Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza tu programa Piedras Vivas con la hermana Julia Bello por Radio Grito, el medio que te lleva. Dios le guarde, muy buenos días. Para mí es un placer poder llegar aquí a esta hora del día, de la tarde, de la noche. No sé cuándo tú me estás escuchando, porque aunque siempre estamos en vivo, los programas se quedan grabados para que tú tengas la oportunidad nuevamente de verlos o compartir los programas de Piedras Vivas. Para mí es un honor y un placer poder tener la oportunidad de hablarte en este momento una palabra de bendición. La palabra de Dios siempre llega a nosotros para bendecirnos, para restaurarnos, para levantarnos, para exaltarnos, porque la palabra de Dios es profética. El espíritu de la profecía es la misma palabra, el verbo que es Cristo Jesús. Y es por eso que yo disfruto tanto compartir contigo lo que el Señor me da. Y en este momento quiero traerte una reflexión junto a una palabra, porque muchos pasamos por esto. ¿Quién no ha pasado por situaciones donde tú sientes que hay personas que están a tu alrededor, con las que trabajas, con las que vives, con los vecinos, la situación que sea, aún aquella persona que tú ni siquiera conoces y te encuentra en la carretera, te encuentra en un negocio, y esa persona lanza una maldición. Esa persona lanza una palabra que tú dices, wow, Dios mío. Y aquella persona que la ha lanzado y que no la escuchaste, pero te dijeron que esa persona ha querido maldecir tu vida. Y tú sabes que es la persona que está poniendo el pie para que tú tropieces. Son muchas las personas que en un momento dado que tú has tenido, han hecho eso a tu alrededor. Y aquellas que tú le has dado de comer, que como dice el cuento, como el perro te muerde en la mano. Han pasado mucha gente situaciones como esta. ¿Quién no la ha pasado? Yo la he pasado. Y tú que me estás viendo y me estás escuchando, yo estoy segura que también la ha pasado o lo estás pasando. Pero Dios quiere hacerte recordar su justicia. Y aunque, oye bien, aunque tú pienses que Dios se ha olvidado, Dios no se ha olvidado. Se podrá olvidar, como dice la palabra, la mujer del dolor de parto cuando da a luz, pero Dios nunca se olvida de las promesas y de sus hijos con el que él ama. Eso es real. Cuando yo recuerdo el momento que a mí, del parto, yo puedo decir, yo decía, ay, me dolía, pero recordar el dolor, sentir el dolor ahora mismo de cuando yo estaba de parto, yo no lo puedo recordar porque Dios ha hecho esto en nosotros los seres humanos. Gracias a ese Padre Todopoderoso que nos da esa bendición de poder olvidar el dolor que hemos sentido en nuestro cuerpo físico cuando ya estamos sanos. Podemos decir, nosotros pasamos por una situación bien difícil, pero cuando la estamos hablando, cuando la estamos recordando, no vamos a volverlas a sentir en nuestro cuerpo, porque Dios ha hecho esto en la humanidad de nosotros. Pero la palabra dice que nosotros nos podemos olvidar de ese dolor del parto, del hijo, pero que Dios nunca, 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 nunca Dios se va a olvidar como el creador que es, como una palabra que yo ayer recibía. Cuando tú hablas de Dios, cuando tú dices yo soy el que hago, yo soy el que voy, yo soy el que voy a hablar, tú estás hablando y estás hablando de Dios, porque el yo soy es Él y el Hijo es el único que puede hablar como habla el Padre. Y eso es maravilloso.
cuando tú profundizas esas cosas del Señor, que Dios nos da esa oportunidad de reflexionar del yo soy. Yo soy. Así fue que Dios le dijo a Moisés, cuando hables, ¿de parte de quién vas a hablar? A hablar de yo soy el que soy, porque Dios es. Y nosotros, como hijos de Dios, podemos pronunciar esa palabra, pero que en un momento dado tengamos la reflexión de que cuando la estamos pronunciando es porque nosotros cargamos ese ADN, ese Espíritu Santo de Dios que nos permite decir yo soy. Qué bendición tan grande. Como tú y como yo, hemos pasado y estamos pasando. Y pasaremos mientras estemos vivos por situaciones en las que nos encontramos con gente que en un momento dado han sido agentes de maldición, han querido maldecir tu vida, han sido malagradecidos. Oye, maldecir es hablar mal. Tú no tienes que decirle a una persona, ese es un desgraciado, como dicen los dominicanos, ese es un maldito, y decir cosas así de esa persona, no, ni decirle, mira, no hay necesidad para maldecir a una persona diciendo estas cosas que te acabo de decir, tampoco hay necesidad de decir, yo le maldigo la vida a esa persona, no. Solamente con tú hablar mal de una persona, ya tú estás maldiciendo a esa persona, porque tú estás hablando mal de ella. Cuando tú hablas mal de una persona y esa persona ha sido de bendición para tu vida, porque esa persona Dios la ha utilizado, aún como utilizó los cuervos para llevarle comida a Elías. Elías fue alimentado por cuervos. Dios usará personas a las que tú en un momento dado podrías pensar que de esa persona nunca tú vas a recibir nada. Dios la va a usar para bendecirte a ti. Cuídate de hablar mal de esa persona, porque aún siendo un cuervo, Dios lo usa para alimentarte. Mucho menos de aquella persona que ha abierto puertas para bendecirte, que ha sido una persona que te ha dado lo que nadie te ha dado en el camino. Son tantas las situaciones que hemos vivido, las situaciones que nosotros podemos hablar de gente que nos ha bendecido en el camino, que podrán fallarnos, pero no nos olvidemos de dónde Dios ha sacado la bendición. Para nosotros, hablar mal o maldecir. Las maldiciones es un boomerang, que cuando tú las largas siempre volverán hacia ti. Y de la historia que te quiero hablar, cortita, porque este programa no me gusta pasarme de la media hora, y en media hora es muy corto para poder hablar todo lo que yo deseo compartir contigo. Hay una historia en el libro de Primera de Reyes, y es la historia donde Elías se enfrenta exactamente a toda esa prueba con los profetas de Baal, donde él se enfrenta a derribar esos altares, a matar a los profetas. Ese momento clave de la vida del profeta Elías, que era como quien dice los caminos para terminar su ministerio aquí en la tierra. Elías se enfrenta, pero cuando Elías se enfrenta a ello, no solamente se está enfrentando a los profetas de Baal, no solamente se está enfrentando a una situación tan fuerte como la que presentó, estaba también montándole y levantándole la guerra a una reina que era la que realmente gobernaba a Jezabel. Jezabel era una reina. Jezabel era la esposa de rey Acab. Y esta mujer, dice la palabra de Dios, era la mujer que controla. Este nombre de Jezabel, tú lo escuchas y mucha gente piensa cuando habla de Jezabel de una prostituta, de una mujer que enamora a hombre, pero ciertamente Jezabel
era una reina controladora, una manipuladora del gobierno. Ella era la que controlaba al rey y todo lo que tenía que ver en ese reinado. Jezabel era una idólatra y su idolatría iba a tal grado que tenía profetas de Baal, no pocos, muchos, tanto que después de que Elías mató el montón de profetas de Baal, ella tenía en su mesa sentado un montón más de profetas. O sea que la cosa era seria. La cosa era seria. Cuando Elías mató en aquel momento específico a todos esos profetas, no acabó con ellos. No acabó con todos, pero Dios se le adelantó a Elías. Dios se le adelantó a Elías de lo que iba a pasar. Por esto, en esta historia de Primera de Reyes, si te lees en el capítulo 19 del libro de Primera de Reyes, ahí tú vas a ver todo lo que aconteció de lo que yo te estoy hablando y cómo Dios le habló al profeta Elías cuando Elías huyó desesperado. ¿Por qué huyó desesperado? Porque cuando acá le cuenta a Jezabel lo que Elías hizo con los profetas, Jezabel lanzó una maldición. Jezabel lanzó una maldición y la maldición que lanzó Jezabel fue que de la misma forma que Elías había hecho con los profetas, ella iba a hacer con él. Ella le iba a cortar la cabeza a él, porque eso hizo Elías. ¿Y qué sucede? Que cuando Elías escucha la maldición de Jezabel, es que Elías corre rápido, huye rápidamente. Dice la palabra que acá dio a Jezabel la nueva de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añada si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como una de ellos. Una maldición. Le está diciendo a Elías que también lo va a matar. Entonces, escuchando todo esto, ¿qué hace Elías? Que se levantó y se fue de allí, y allí se esconde Elías. Y Dios le habla a Elías. Y Dios le pregunta a Elías: ¿qué tú haces aquí? Entonces Elías habla del celo que él tiene. El celo que él tiene. Elías desea hasta morir. El temor se apoderó del profeta Elías por la maldición de esta mujer. Pero Dios es todopoderoso, todo lo tiene ya visto antes de que suceda. Ya el Señor tenía provisto todo lo que iba a pasar en la vida de esta mujer. La historia está, como te dije, en Primera de Reyes, capítulo 19, y yo te invito a que lo leas. Y te voy a llevar a Segunda de Reyes, donde habla exactamente en el capítulo 9 de Primera de Reyes, habla de un rey que se nombra de una manera especial. El Señor le dice a Elías, antes de que Elías fuera arrebatado, todo lo que tenía que hacer. Y le dice el Señor que unja a este hombre como rey de Israel. Y este hombre es Jehú. Jehú mata a Ocosías. Jehú, un guerrero extraordinario que fue nombrado rey. Este hombre lleno del Espíritu Santo y ungido por un profeta, que no fue el profeta que Dios le dio la orden de que ungiera, porque a quien le dio la orden que ungiera a Jehú fue a Elías. Elías no llega a ungir a Jehú, y quien envía a que sea ungido Jehú como rey es Eliseo. ¿Y qué sucede? ¿Por qué esta premura de ungir a este hombre? Porque hay una palabra que se tiene que cumplir. Una palabra que Dios ha dado. Dios ha dado una palabra, ha dado una orden de que esa persona que maldijo de tal manera a el profeta Elías tuviera su
consecuencias. Las consecuencias, naturalmente, se cumplieron. ¿Cómo se cumplieron? Mira esto. Ungen a Jehú como rey bajo unas instrucciones de ir y acabar con toda esa gente que está allí con Jezabel. ¿Y qué sucede? Que este hombre que lo unge sin decir nombre, apellido, y era un profeta. Ese profeta entró corriendo y salió corriendo. Lo ungió, le dio la dirección de lo que tenía que hacer y salió corriendo. Quedó Jehú ungido como rey. En el momento que Jehú queda ungido como rey, inmediatamente él toma la decisión de que la palabra que Dios le envió con ese profeta extraño que envió el profeta a ungirlo se cumpliera. Se montó en su carroza y levantó el ejército y llegó allí donde estaba esa mujer Jezabel. Dice la palabra que cuando ella supo que él venía, ella se atavió, ella se maquilló bien linda, ella se arregló bien bonita y se paró en la ventana para hablarle a Jehú. Y Jehú está allí con un propósito de acabar con la vida de ella. Pero lo grande de todo esto es que el Señor no permitió que las manos de Jehú se ensuciaran con la sangre de Jezabel. Los mismos eunucos que estaban alrededor de Jezabel cogieron a Jezabel y la largaron por la ventana de donde estaba parada y cayó al piso, toda destrozada. Y cuando Jehú ve el acto de los eunucos, que ya el propósito por el cual él fue levantado y ungido se había cumplido, entró en el palacio y comió con toda su gente. Mientras estaba allí comiendo, dijo, mira, para que esa mujer no quede ese cadáver allí tirado, porque ella era la esposa del rey, recójanla y entiérrenla. Y le dicen, no, si lo único que ha quedado de esa mujer son las palmas de las manos, las palmas de los pies y parte de la cabeza, porque los perros no solamente lamieron la sangre de Jezabel, sino que se comieron todas las carnes de Jezabel. ¿Por qué? Porque se atrevió a lanzar la maldición sobre los hijos de Dios. Yo te estoy hablando para que tú entiendas la justicia de Dios, que Dios nunca llega tarde, que hay de aquellos que hablan, que hay de aquellos que maldicen, que hay de aquellos que injurian, aquellos que mienten sabiendo que están mintiendo, hay de aquellos que aún sabiendo que lo que tú has hecho Dios lo perdonó, pero ellos siguen recordándoselo y diciéndoselos a otros para traerte maldición, para que tú no tengas relaciones buenas, para que tú seas despreciado y desechado. Ay de aquellos, déjame decirte, que más le vale que se pongan una piedra y se la amarren en el cuello y se tiren a lo profundo de la mar, porque Dios dice, ay de los que toquen a mis pequeñitos, porque es como si tocaran la niña de mis ojos. El Señor cumplió la palabra. Jezabel se desapareció. Y aquello, ciertamente, tú lo puedes leer en el libro de Primera de Reyes y en el libro Segunda de Reyes y lo de Elías en el capítulo 19. Y yo te estaba hablando de la historia de Jehú, que empieza desde el capítulo... del capítulo 9 de Segunda de Reyes para que vea todo lo que pasa con Jehú. Interesantísimo. Pero yo te voy a decir algo. Cuando nosotros vemos la historia de cómo esa maldición de Jezabel fue tan fuerte, Dios destruye a Jezabel. La destruye. Que no queda nada más que las palmas de las manos. Y las palmas en los pies. Y dice parte de la cabeza. Pero yo te voy a decir algo. Desaparece esta mujer en carne. La palabra, por eso es que te digo que tienen que tener mucho cuidado con la palabra. Porque Dios hizo
el mundo con la palabra, con el verbo. Tus palabras son de bendición o son de maldición. Fluyen en los aires. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla. ¿Tú te acuerdas qué decían de Juan el Bautista? De Juan el Bautista se decía que Juan el Bautista venía con el espíritu de Isaías. Que Juan el Bautista era como si fuese la reencarnación de Isaías. Hay personas que tenían esa mentalidad. Pero fíjate, ciertamente Juan vino con el propósito de abrir el camino a Jesucristo. Pero, ¿qué te parece a ti lo que le pasa a Juan? Que Juan termina señalando el pecado de esta mujer que, no siendo legalmente la mujer del rey que él señalaba, ella busca a su hija para que su hija conquiste al rey, y a través de esa conquista el rey le dé la oportunidad de obtener algo. ¿Y qué quería ella? Ella quería callar la boca de Juan, porque ella estaba siendo señalada por Juan, y esa mujer cargaba el espíritu de Jezabel en ella. ¿Y qué sucede con esto? Esa mujer, con ese espíritu de maldad que ella cargaba, hizo todo lo posible para que esa maldición que ella lanzó, Jezabel genuina lanzó, se pudiera cumplir en él. ¿Cómo se cumplió? Cuando él la perseguía, él le señalaba, él le decía: esa mujer que tú tienes allí no es tu mujer, tú estás pecando, esa es una pecadora. Se la señaló Juan el Bautista. Pues la hija baila, Salomé se llamaba la hija, le baila un baile erótico, y él, lleno de lascivia, de lujuria: pídeme lo que tú quieras, yo te daré todo lo que tú me pidas. ¿Y qué pidió? No pidió un palacio, no pidió un carruaje nuevo, no pidió un traje hecho de oro. ¿Sabe qué pidió? La cabeza de Juan el Bautista. Y le cortaron la cabeza a Juan y se la trajeron en bandeja de plata. Es como si la maldición que lanzó Jezabel se cumpliera en Juan. ¿Qué te vengo a decir a ti? Que mucha gente cree que cuando habla de un espíritu, está hablando de un espíritu, de uno nada más. Y yo vengo diciéndole a ustedes hace un tiempo: señores, el enemigo malo no tiene uno, tiene legiones de demonios que operan bajo un mandato específico. En un mandato específico. Estos espíritus que operan bajo la unción demoníaca de Jezabel, lo vas a ver a tú en muchos lugares operando, manipulando, no solamente en mujeres, porque los espíritus no escogen mujeres ni hombres, son cuerpos y mentes que escogen para atarlos, para subyugarlos, para llevarlos a las cárceles de las tinieblas. Ese espíritu de Jezabel manipulador, esta gente manipuladora, esta gente que lo quieren controlar todo, esta gente es adoradoras de ídolos, adoradoras de ellos mismos, esta gente que operan bajo este espíritu de Jezabel, de maldad, de odio. Mujeres que están casadas y no honran a sus maridos, y son ellas las que dicen lo que se va a hacer. Son mujeres que están operando en el espíritu de Jezabel. Porque yo te voy a decir algo, a ti que me estás escuchando: si te casaste con un hombre que tiene un carácter débil, respétalo, porque tú lo escogiste.
Es como el pueblo de Dios que estaba muy bien gobernados por los profetas y por la mano de Dios. Pero el pueblo quería rey y Dios le dio rey porque el pueblo pidió rey. Se lo dio ungido. Claro, le dio un rey a quien, a Saúl, se lo ungió. Ajá, por eso David dijo, líbreme Jehová de tocar al ungido de Dios, porque Dios lo ungió. Nadie podía levantarse a quitarle la vida al rey por su voluntad propia, porque era el ungido de Dios. Y tú pediste marido, buscaste marido. Mira, y el marido que tú pediste o el que tú buscaste, que tú cogiste, que te casaste o te juntaste con él, no tiene mucho carácter. Ese fue el que tú usas, el que tú escogiste, el que tú decidiste. Hónralo. No lo trate como que él no tiene ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque te estás maldiciendo tú misma. Estás cavando una tumba para ti misma. Mira, el diálogo es necesario. Él no tiene carácter para decidir las cosas, pero comunícaselas. Mira a ver si por lo menos le sale un pensamiento positivo. Mira a ver si tiene alguna idea que te asombre. Pero hazle sentir de que él en tu casa es el hombre, es la cabeza. Para que tú seas libre de ese espíritu de Jezabel. Mucha gente habla del espíritu de Jezabel como que es la mujer que se pinta, que se arregla, la que, no, esa es una Jezabel porque tiene un cuerpazo. No, tú no juzgues porque una mujer se arregle, una mujer se ponga bonita o tenga un buen cuerpo, que es una Jezabel. No, una Jezabel es la mujer que controla, una Jezabel es la mujer que coge y toma y usurpa el lugar del hombre. Una Jezabel en una iglesia o una persona con un espíritu de Jezabel en una iglesia es la que quiere controlar a los pastores, es la que quiere con su forma de hacer las cosas, querer controlar lo que pasa en la iglesia. A este lo ponen en este ministerio y a aquel no, a aquel lo ponen en disciplina, no. Mira, ellas no se tienen que meter porque Dios levanta pastores y pastoras en las iglesias con el propósito que ellos sean los que lleven el pueblo por el camino de la verdad. Yo te estoy hablando de que las palabras son muy poderosas y que tienes que tener mucho cuidado con las palabras que dices, porque las palabras construyen y destruyen. Y cuando hablamos de la palabra de maldición, mira, si los espíritus de las tinieblas la toman, se va a cumplir en ti, tarde que temprano, porque va a venir como un vulnerable. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando una persona es un hijo de Dios, cuando una persona está cubierta por la mano de Dios, las maldiciones no le van a caer. ¿Tú sabes a quién le caen las maldiciones? Al que las oye y las cree. Y tú sabes quién ciertamente termina siendo el recipiente de las maldiciones, el que las da. Analiza esto, lee la palabra de Dios, ten paz. Si tú has escuchado que alguien ha hablado mal de ti, si tú has escuchado que alguien ha maldecido tu vida, yo te voy a decir hoy, ten paz. Ora al Señor y pídele misericordia, porque la mano de Dios va a caer sobre esa persona. No sobre ti va a caer la maldición. La maldición es algo que para caerle a un cristiano, el cristiano tiene que abrirle puerta a la maldición. Cuando la maldición toca las puertas de tu casa porque alguien te haya enviado una palabra de maldición, que alguien te la trajo y te dijo, fulana dijo esto, o tú escuchaste que fulano dijo eso, en ese mismo momento tú dices, yo soy una sierva de Dios. Yo estoy cubierta con la sangre del Cordero de Dios. El ángel de Jehová acampa a mi alrededor. El escudo de Dios está sobre mí y no hay maldición que me pueda tocar, porque yo soy la niña de los ojos del Señor. Y hay de aquellos que toquen a la niña de los ojos del Señor. Igual el Señor le ha dicho que me tiene en la palma de su mano y su palabra dice que nadie puede arrebatar al que Dios tiene en la palma de su mano. No le abras puerta a la maldición, pero tampoco te atrevas a maldecir con tus labios. El Señor te bendiga.
El Señor te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Muchas gracias. Dios te bendiga. Chao. Has escuchado un programa más de Piedras Vivas con la hermana Julia Bello. Te esperamos en nuestra próxima edición de Piedras Vivas por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.